buenas tardes. Estamos de vuelta en El Foco, en el que será nuestro último recorrido por la colonia del Valle. Estamos en la Cerrada de Félix Cuevas, una cerrada que sería fundamental, mi querida Jimena, en la historia del siglo XX mexicano. Sin duda alguna, qué bueno que nos acompañan, muchísimas gracias, ya les contaremos los porqués en un momento más. Estamos en la Cerrada de Félix Cuevas, dispuestos dentro de unos segunditos más a entrar a un lugar al que yo le tengo más ganas que casi cualquiera. Estará usted consciente de por qué. Vamos a entrar a la Casa Luis Buñuel dentro de unos momentos más, pero mientras llegamos nos puede seguir platicando. No, mira, de este lugar nos estamos aproximando. Yo quisiera pasarme para acá para comenzar a tocar esta barda, a tocar estos ladrillos. Es una casa que le hicieron a Luis Buñuel, el arquitecto Arturo Sáenz, a base de ladrillos, precisamente como una reminiscencia al pueblo del que Luis Buñuel venía. Y la quiero tocar porque me imagino que probablemente alguna vez mi novia puso la mano aquí, Lilia Prado. Yo dije su novia. No hay mucho que elegir. Y que es un lugar por donde seguramente pasaron en algún momento Arturo de Córdoba, don Fernando Soler, ya lo decíamos, Lilia Prado, Silvia Pinal. Esta puerta que estamos tocando, porque Luis Buñuel es el gran director mexicano de la época de oro. Se nacionalizó mexicano en 1949, yo diría que es el gran director mexicano. Es una figura fundamental para la época de oro del cine mexicano y pues le debemos que comienza con un descalabro que es Gran Casino, la primera película que le va muy mal, pero luego hace El Gran Calavera con Fernando Soler, que es una película divertidísima, deliciosa, encantadora. Aquí en México, no se la pierda. Ya Aquí estamos en México. Sí, claro, pero él empieza con el perro andaluz. No. Vamos ahorita a hablar solamente hablar de México. Okay. Sí, Buñuel, México, y ahorita nos vamos adentro, porque vamos a visitar toda la historia de Buñuel, ¿te parece? Perfecto. Entonces, ya hasta me perdí. Lo que quería decir es que a partir de 1949 hace El Gran Calavera, se convierte en un hitazo, y esto le permite ir haciendo, le va dando un poco de libertad para que haga pues la película de 1950 frente a la que todos nos arrodillamos, que es Los Olvidados. Y a partir de ese momento, pues el timbre de esta casa, estará por aquí, Jimé, tal vez. Esto. Además el interfono da una época qué lindísimo está. Como de época. Este timbre seguramente lo oprimieron pues todos los personajes que hemos adorado y que hemos visto en el cine mexicano que tuvieron que ver con el maestro Luis Buñuel. ¿Estás de acuerdo? Totalmente de acuerdo y muy emocionada. Estoy de acuerdo y emocionada. A ver, ¿por qué? Pues porque Luis Buñuel, tal cual tú lo has dicho, representa para nosotros una época del cine formidable. Tú lo has dicho, Los Olvidados es sin duda una de las representantes más importantes de las películas que existen en la época de oro, aunque en su momento fue deleznada por completo, la gente no quería verla porque representaba un México terrorífico, un México que la gente obviaba o prefería pensar que no existía. Incluso cuando se quiso estrenar en otros países, muchos trataron de evitarlo para que este México que él retrataba no se viera en este lugar. Hay una anécdota formidable que dicen que cuando se iba a estrenar en París, Octavio Paz mismo repartía volantes a la gente para que la gente entrara a los teatros o a los cines a ver esta increíble película, que bueno, pues regresa un poco a estos tintes surrealistas de Buñuel, que es con lo que empieza, porque pues finalmente de hecho, es una de las iba a ser más surrealista y no le dejaron, ¿no? Él quería, por ejemplo, en el momento en el que el Jaibo mata a su amigo, al niño, él quería que la cámara se levantara sobre un baldío, se pusiera en lo alto de un edificio que estaba en construcción, la estructura de un edificio en construcción, y arriba iba a haber una orquesta de 100 personas tocando una sinfonía. Era una cosa delirante que le dijeron, oye, esto ya es un poco excesivo para México, vamos a meternos un poquito más en el molde original, ¿no? Es la escena justamente de Pedro soñando la que revela su surrealismo, pero les cuento una cosa que no muchos saben, pero que hoy podemos encontrar ya. Existen dos finales en realidad de Los Olvidados. El que filmó él, el que él hubiera querido filmar, o el que él hubiera querido poner en la película, y después el que su productor le obliga a filmar porque les da un ataque de pánico y dicen, esta película jamás, con esta película jamás vamos a ganar un centavo. Y bueno, sí hay que recordar que era una época en la que el cine sí ganaba mucho dinero en taquilla porque había un subsidio de entrada gubernamental que permitía que todo el mundo fuera a los cines, porque pues al estar
pagado una parte por el gobierno, pues era accesible. Y entonces, pues sí se había un tema de taquilla muy importante, que no es que no lo haya ahora, pero digamos que en esa época, pues México era el país que más producía en América Latina, en Iberoamérica inclusive, porque Estados Unidos estaba en guerra. Entonces era un momento pues en el que los productores entran en pánico, y hoy se conocen estos dos finales. En YouTube inclusive pueden uno buscar el final alternativo, que es el final que Buñuel originalmente había propuesto para esta película. Bien, pues vamos a entrar, vamos a conocer la residencia en la que habitó Luis Buñuel desde finales de los años 40 hasta su muerte. Un lugar pues, que es todo un monumento al cine mexicano y al cine que realizó este personaje. Incluso la habitó en los años brillantes finales de sus últimas películas, y entonces este es un lugar en el que se tramaron muchas cosas. Hay fotos de Carlos Fuentes platicando con él aquí en el jardín, en visitas de Gabriel García Márquez, aparte de toda la constelación de figuras del cine que cruzaron esta puerta. Le invito a que nos acompañe. Hola. Hola, bienvenidos. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Eva Bañuelos. Eva nos va a platicar de esta casa, nos va a platicar más de Buñuel. Pero mira, estamos justo con lo que querías referir, que era un poco los orígenes, porque al entrar lo que encontramos es una colección de fotos que nos van a contar la vida de Buñuel desde, pues desde niño, mira, así es. Desde que era un pequeñuelo. ¿Cómo estás, Eva? Cuéntanos un poco, bueno, de entrada, cuéntanos un poco de la casa, porque vamos a entrar en materia con respecto a Buñuel. Pero bueno, esto se conserva como una especie de museo y además aquí se puede trabajar. Exactamente, esta es la casa donde Luis Buñuel vivió prácticamente toda su vida en México. Él la manda a construir en 1952, queda deshabitada a su muerte y desde 2012 está abierta como un espacio que, además de homenajear su trabajo, invita a creadores que vienen a México a trabajar a utilizarlo como residencia artística. Fíjate que Buñuel decía que Lazar es uno de los grandes artistas, porque es un gran artista, ¿no? Y él llega a México por azar, porque él en realidad estaba en Estados Unidos, tiene un problema porque lo acusan de ateo, su amigo Salvador Dalí lo acusa de ateo, y entonces pierde un trabajo que tenía, y pues le dicen, oye, pues te podemos ayudar regresando a filmar a París la casa de Bernarda Alba. Este proyecto se cae, no se concreta, pero él tiene que pasar por México. Y entonces es que además era un proyecto que estaba calculado también que París-México. Él tenía que pasar por aquí, y creo que en ese momento se desploma el proyecto, se queda varado, y conoce un escritor de origen francés que es muy famoso del cine mexicano, que se llama Oscar Danzigers. Y este personaje le dice, oye, pues no te puedo hacer mucho por ti, pero vamos a hacer esta película, que es el debut de Libertad Lamarque, por cierto, en México. Fracaso espantoso. Tremendamente Doña Libertad cantaba película. horrible, era pieza, pero es la primera película que dirige. También. Entonces, gracias a ese azar, claro, gracias a ese azar se construye este espacio, ¿no? Exactamente, sí es importante e interesante esa parte del azar. Él estaba en Estados Unidos, estaba trabajando en el MoMA, de hecho, ¿no? Cuando aparecen estas memorias de Dalí, que esa es una de las anécdotas que pueden verse recogidas en estos paneles, que a través de fotografías nos van contando su vida. Él era un apasionado de México, él y su mujer, y esta casa era su refugio aquí en la colonia del Valle, donde se recibió a muchísimos intelectuales de la época. O sea, cuenta también, en los paneles podemos ver cómo recibía a Octavio Paz, cómo estaba aquí comiendo con Carlos Fuentes, con Elena Poniatowska, y bueno, quizás parte de esa aura, de todas esas interesantes pláticas que suponemos tuvimos, pues continúan en la casa. Oye, un atleta, ¿verdad? Está aquí en se le ve muy en forma. Sí, se ve en forma. No se imagina uno a Buñuel, al Buñuel claro, de la etapa mexicana, como en este tipo de imágenes, ¿no? Es que claro, el Buñuel que nosotros recordamos es el peloncito, ya es un señor ya un poco más grande, pero pues sí, él lo era. En la universidad, de hecho, tenía como mucha relación con el deporte, cosa rara porque también tenía mucha relación con mucha de la parte intelectual, pero además fue actor en sus orígenes de algunas puestas de teatro, en gran medida, sí. Actor y alguna que otra peliculita. Y empezó como crítico de cine.
Imagínate tú nada más. Esta parte es formidable. Bueno, aquí lo vemos con Federico García Lorca. Él lo lloró mucho, decía que se emborrachaban los tres, Salvador Dalí, García Lorca y Buñuel, y que iban a vomitar a un puente, al mismo puente siempre. Y cuando se entera del asesinato de García Lorca, lo llora mucho y dice que una persona con la conciencia y la capacidad de mirar el mundo que tenía García Lorca debe haber sufrido muchísimo porque sabía perfectamente lo que iba a pasar y que debe haber sido tragiquísimo para esa sensibilidad como tan fina y tan delicada de Lorca saber lo que le iba a pasar. Habría que recordar que a Lorca pues murió durante la Guerra Civil Española en manos precisamente de los militares. ¿Y este locazo qué nos dices de él? Sí, es impresionante, pues lo mismo que tú dices, un poco también el azar que juntar en esa residencia de estudiantes de Madrid a personas que han tenido tantísima relevancia para la historia de la cultura contemporánea como Salvador Dalí, Federico García Lorca y Luis Buñuel. Coincidieron en la residencia de estudiantes junto con otros muchos intelectuales que exactamente marcaron época, y hay una relación muy interesante también con la casa, porque él manda a construir esta casa un poco pensando en la idea de imitar la arquitectura de la Residencia de Estudiantes de Madrid. Este ladrillo rojo que puede verse aquí es el ladrillo que se utiliza en la construcción de la Residencia de Estudiantes de Madrid, donde él coincide con Lorca y con Dalí. Y en un momento que ha haber sido formidable, ¿no? Este surgimiento, esta explosión del surrealismo, estos locos que se saludaban abofeteándose, ¿no? Como una manera de romper los paradigmas y las convenciones. Entonces la manera en lugar de estrecharse la mano era darse unas bofetadas, y eso significaba estamos abofeteando el academicismo, estamos abofeteando todas las formas rígidas. Al grupo de los surrealistas, Buñuel es bienvenido una vez que filma de la mano de Dalí, El perro andaluz, que es esta película profundamente surrealista. Y entonces en ese momento André Breton, que de alguna manera lideraba el grupo, dice, bueno, pues bienvenido, porque Dalí ya estaba más o menos bienvenido, pero de Buñuel todavía había sus duditas, y con esto pues fue más que bienvenido en mi grupo. Es increíble, y la manera en la que acaban separados y peleados, sin hablarse, hablando mal de Breton, diciendo Breton de 1920 no tiene nada que ver con el Breton de 1950, y separados Dalí y Buñuel, sí. Buñuel tachándolo de malagradecido, en fin, después de haber hecho todo esto. Por ahí vemos otra imagen de Buñuel boxeando, no le conocía yo esa beta, y con su esposa, jovencísimo, ¿no? Su mujer. Es la mujer que lo sobrevivió en esta casa y vivió muchísimos años aquí después de la muerte de él. Quizás esta es una de las fotografías de Buñuel más reconocidas, o sea, es como la más fácil de Man Ray. Sí. Ok, muy bien. Y bueno, nos va dando una evolución de la carrera. Quisiera detenerme aquí un segundo, porque justamente este es él filmando Las Hurdes, que es una película de 1936, si mal no me equivoco. Muchos consideran que precisamente Las Hurdes, que es un documental en realidad, no es una ficción, es pues la antesala de lo que después filmaría con Los Olvidados. Oye, y esto sí es todo un documento, ¿no? Todo el grupo surrealista dormido, porque pues qué otra cosa es el surrealismo sino la aventura interior a través de el sueño. Y aquí vemos a un muy interesante Buñuel durmiendo, y a Dalí. Carismático Dalí en lo mismo, junto con los otros miembros del grupo surrealista. ¿Cuál fue la intención de hacer este recorrido a través de paneles? Pues lo que busca la exposición permanente es exactamente poder rendir un homenaje y dar a conocer la trayectoria vital de Buñuel, desde sus orígenes en España, su etapa más en Francia y bueno, su vida creativa, que básicamente es en México, ¿no? Cuando sucede en sus películas más famosas. Aquí está, este panel es formidable. Aquí bueno, está lo que nos comentaba Jimena, sí. Gran Casino con Jorge Negrete y Libertad Lamarque. Casi se retira Buñuel. Sí, bueno, fue un fracaso absoluto. Casi deja de hacer cine de tan mal que le fue. Su mamá le mandaba dinero. Es malísima, para sobrevivir. Pero por suerte le toca hacer esta película, El Gran Calavera. Fernando Soler pues es un actor extraordinario, de una versatilidad tremenda. Por aquí vemos a don Andrés Soler también, y esta película se convierte en un éxito de taquilla, y da origen a la facilidad de que él pueda rodar precisamente en 1950 Los Olvidados, que dura 3 días o 4 en cartelera y la quitan. Sí. La gente dice, ¿qué es esto? No. ¡Qué atrocidad! Y pero bueno, esta sería la película que finalmente pues convertiría la etapa mexicana de Buñuel en lo que fue, ¿no?
dos tremendas anécdotas. La primera, ¿sabías tú que hoy ahora una de las películas más taquilleras de esta historia actual de México, que es Nosotros los Nobles, está precisamente basada en la historia del Gran Calavera, aunque no es una historia hablada por el director, pero es un secreto. Era muy bonita esta tradición del la foto de fin de rodaje, ¿no? Que es parte de lo que ponen. Y aquí es lo que nos comentabas. Sí, exactamente, esas tertulias, ¿no? Querían se hablaba de la casa como la casa de las tertulias y bueno, es muy evocador estar aquí porque sí te permite dejar volar la imaginación y pensar que se conversó, que no sucedió aquí, con estos personajes juntos tomándose sus traguitos y conversando. Esta foto ocurre precisamente en este espacio. ¿Por qué no lo visitamos o seguimos recorriendo los Pues yo digo que lo terminemos y ya regresamos y nos vamos para adentro. ¿Cómo la ves? Pues vamos viendo cómo pasa la etapa, cómo concluye la época de oro del cine mexicano, cómo se va cerrando ese espacio y aquí vemos el paso de Buñuel hacia la filmación, digamos, de Viridiana o de Nazarín, que son las películas deslumbrantes de su etapa final, ¿no? Tremenda etapa y bueno, aquí está con Gabriel Figueroa. Por Los Olvidados recibe además en Cannes el premio como mejor director, la Palma de Oro como mejor director. Los Olvidados es la única película del mundo que es patrimonio de la humanidad por la importancia que tiene como retrato histórico de un momento en el tiempo, ¿no? Es patrimonio de la... Sí, creo que ya hay una segunda, no estoy segura si es una de Kubrick, pero sí, Los Olvidados es la primera en declararse patrimonio. Y un poco lo que decías, imagínate lo que se estaría diciendo aquí en donde están Alberto Isaac, Gabriel García Márquez, Luis Alcoriza, Gloria Marín, Arturo Ripstein y Claudio Isaac, entre otros, los diálogos que debieron haber surgido, ¿no? Imagínate nada más. Y bueno, aquí vamos a darle la vuelta a este arbolito y terminamos. ¿Alguien imaginó alguna vez una fiesta en la que el parrillero era Fernando Soler, en la que no Gloria Marín, hombre, Ana Berta Lepe se estaba comiendo unos unicornios que decía que sabían a alcaparra, ¿no? Etcétera, porque imaginaba cómo debieron haber sido esas fiestas surrealistas llenas de celebridades en las que se ponía en la parrilla, se preparaban en la parrilla jabalí, etcétera, y esas cosas que le gustaba a Buñuel preparar. Les hizo famoso por un cóctel. Buñueloni, así eso. Es, que consistía en echar un licor y café en el hielo, tirarlo y luego echarle ginebra, pero decían que lo preparaba con tal proporción de cosas que era un sabor inigualable y se volvieron famosísimos todos los que venían a casa de él, porque mira, aquí está precisamente junto a Carrier, Jean-Claude Carrier, que es como pues uno de los finales guionistas de Buñuel en la última etapa de eso, y que hace poco acaban de hacer un documental precisamente de la biografía de Carrier, que es bastante interesante, porque él sigue vivo. Carrier y bueno, pues su muerte en 1983, ¿sucede en la casa? ¿Vivía él aquí? Él estaba viviendo aquí cuando muere, en el 83. Así que sí, aquí se guardan los recuerdos de casi 30 años de vida familiar, porque también vivió aquí con sus hijos y su mujer. Vamos a entrar, porque es muy impresionante la disposición de la casa, habla de toda una época y además nos permite seguir imaginando pues, precisamente todo lo que pudo haber ocurrido en el interior de este lugar. Ahora la Casa Buñuel se usa ¿para qué? La Casa Buñuel quiere recuperar un poco ese espíritu de la Casa de Estudiantes que mencionamos antes, un lugar de encuentro de intelectuales donde pueda darse continuidad a esas tertulias, a esas pláticas, con el formato de residencias artísticas, es decir, creadores extranjeros que necesiten estar en México pueden estar en Casa Buñuel residiendo, trabajando, produciendo, ¿no? Que finalmente es lo que interesa, y además se realizan distintas actividades como conferencias o exposiciones, como la que hemos visto, que utilizan las propias paredes de su casa, de su salón, como espacio expositivo. Oye, ¿este era el piano de Buñuel? Sí. Todo lo que se conserva en cuanto a mobiliario, por supuesto, es el mobiliario de la casa. Él sí lo tocó de verdad. Yo también lo voy a hacer. Okay. ¡Wow! Sí, Él tocaba el piano. Debió tocarlo, ¿verdad? Quizás su mujer también tocaba el piano, sus hijos, sus invitados. Seguramente.
Claro, porque aquí debe de haberse dado una cantidad de tertulias en las que terminaban en una borrachera acompañadas de un piano. Lo que pasa es que nosotros entramos por el jardín, la entrada sería más bien Llegaremos original, ahora. y entonces las personas que entraban, pues lo que descubrían era precisamente esta chimenea, y pues, se puede uno imaginar más o menos un poco la disposición. ¿No? Este espacio se usa para algo específico porque el hecho de que sea, bueno, tan grande y esté vacío quiere decir que utilizan para hacer, no sé, cócteles. Sí, realmente es como el espacio más amplio que funciona muy bien para hacer cócteles o conferencias para un auditorio más reducido, e incluso ha habido aquí exposiciones temporales en las que, como te comentaba, las paredes han servido para colgar las fotografías de proyectos también vinculados siempre con el cine. Sí, en general, ya no necesariamente relacionadas a Buñuel. Acá tienes una foto enorme del queridísimo gran cineasta. La cocina, ¿no? Es el antecomedor. Exactamente, ese es el desayunador de la cocina. Ese es donde terminan siempre las fiestas, ¿no? Ese es el lugar preciso en donde muchas veces debe haber terminado la tertulia. Bueno, cuentan sus biógrafos que él era de unas costumbres muy fijas, él y su esposa, y que iban a dormir muy temprano. O sea, que a las 10 él ya estaba dormido, así que me imagino que las fiestas comenzarían temprano para que a las 10 ya estuviera todo el mundo. Era un personaje absolutamente extravagante, como solamente te puedes explicar pues, un talento y un genio de ese tipo. Él decía, de hecho, por ahí estaba de moda el verbo buñuelear, que quería decir que él despertaba y no se levantaba. Le encantaba quedarse divagando 4 o 5 horas con la mente a la deriva, y decía que era para él uno de los mayores placeres que podía darle la vida. Entonces imagínate lo que él podía descubrir en esas derivas incontrolables, ¿no? Y controladas de un lado a otro, y eso ayuda a explicar mucho de pues, por qué Buñuel es Buñuel. ¿De dónde sacó todas esas ideas? Sí, lo importante de quedarnos a reflexionar, ¿no? Habrá que aprender de... Bueno, aparte, evidentemente, pues su forma de pensamiento, me imagino a García Márquez con su realismo mágico y a Buñuel con su surrealismo, deben haber sido unas pláticas que hubiera estado increíble presenciar, ¿no? Se deben haber entendido bastante, digo, nada más lo separaba el Atlántico, no más, ¿no? Sí, ¿arriba hay oficinas o...? Exactamente, como les comentaba, para funcionar como residencia, las antiguas habitaciones continúan siendo habitaciones y están, bueno, pues se ha renovado el mobiliario, podemos pasar a verlo, y también hay espacios de trabajo. Es una casa preciosa, además la remodelación fue un proyecto arquitectónico que de una manera muy discreta ha permitido conservar el encanto de la época, pero hacerla muy confortable para vivir actualmente. El elevador es de los tiempos posterior. Es posterior. No, claro. Sería un gran detalle. Imaginamos que este era otro salón, ahora mismo tenemos aquí un espacio también para poder proyectar y ver películas. Podría ser un estudio, ¿verdad? Una especie de estudio. ¿Este probablemente se trataba de 2 recámaras o en ningún momento fueron...? La verdad no lo sé, yo creo que quizás sí puede ser por un poco cómo se ve la distribución de las vigas. Ok, ¿y luego? ¿Arriba? Arriba continúa en más habitaciones, aquí podemos ver ahora un espacio de trabajo, un estudio. ¿Y esto está abierto al público? Digamos, si yo tengo ganas de venir a trabajar, ¿puedo hacerlo? Ese funciona más a través de la Embajada de España en México y el Centro Cultural, que somos quienes nos ocupamos de gestionarlo un poco. Tienes que solicitarlo, digamos que no está abierto al público para... Hay que pedir un permiso, etcétera. Sí, bueno, solicitar la visita. Oye, pues es un espacio extraordinario, es un privilegio haberlo conocido. Sí. Espero que haya cumplido tus expectativas. ¿Vamos a poder salir de aquí o nos vamos a quedar como el ángel exterminador? No. Oye, no, tenemos que seguir caminando, todavía nos faltan lugares que visitar, pero Eva, te agradecemos muchísimo que nos hayas recibido. Gracias a ustedes. Ay, Eva, yo quiero volver. Oye, tiene una sala de cine abajo, déjame nada más rápido. A ver, vamos a verla.